Y ahora tenemos por aquí a María Muñoz. Tenemos a María Muñoz. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y nos viene a hablar María Muñoz sobre el día después. Ay, Sí, dolor, sí. me volviste a dar. Ay, a ver, platícanos un poco. Yo siempre les digo, ¿cómo surge este proyecto? ¿Por qué se da este proyecto? Entonces, platícanos. El proyecto surge de una experiencia personal. Hace exactamente un año falleció mi padre. Entonces, a través del trabajo que tuve con la tanatóloga, de estar escribiendo, la tanatóloga precisamente decía, escribe, escribe, escribe. Y después de tener todos esos escritos, le dije a la directora, ¿por qué no lo llevamos a teatro? ¿No? Creo que le podemos dar estructura. Y entonces empezamos a estructurar la narraturgia. Después empezamos a ver cómo lo podíamos llevar a escena, qué recursos podía hacer, cuál era el objetivo de llevarlo, lo empezamos a escribir. Después, pues, pedimos el asesoramiento de la misma tanatóloga, de algún psicólogo, de cómo iba a estar funcionando. Y así fue como lo llegamos a este proyecto para llevarlo a escena y ya después, pues con la directora ya lo fue aderezando con los títeres que salen en escena, el teatro de sombras y demás. Y ya tenemos por aquí también a la directora Silvia López. Hola, ¿cómo estás? No te escuchamos porque tienes en silencio. ¿Qué crees que no te escuchamos? A ver. No. Si no, desconéctate y vuélvete a conectar y sería a lo mejor más viable. ¿U otro dispositivo? A ver. Ajá. Dale clic. No, no, no. A lo mejor con otro dispositivo. Ok. Eso de la tecnología que no nos permite. Pero bueno, esperemos que ahorita regrese. María, ¿qué tan difícil es para ti estar en escena y representar el dolor, ¿no? Semana con semana y todo el proceso que llevaste del ensayo. Ahorita ya no, al Ujú. principio sí, yo creo que todo lo que fue el año pasado, cuando todavía no habíamos como tenido la concepción ya de cómo iba a ser en escena, sí. O sea, era un texto que evidentemente pues me representaba y leerlo era pues tocar realmente mi experiencia, ¿no? Pero cuando se decidió ya que lo íbamos a empezar el montaje, yo creo que ahí sí se dio una despersonalización Ujú. en cuanto a la experiencia personal, porque fue ya más estarlo centrando en una técnica actoral y separándome un poco, volviéndome a aprender el texto, volviendo a revisar las intenciones y demás, pues precisamente para no existir este desgaste, ¿no? O estar cual si fuera un psicodrama, a lo mejor estar representando personalmente ahí cada noche. Silvia, ya te tenemos en Hola, ¿ya ahora sí ya me escuchan? ya te escuchamos. Gracias, gracias, por acá andamos. Silvia, el recibir y ¿cómo fue eso? Perdón, casi no escuché. ¿Cómo fue tu para montar este proyecto? Pues mira, fue un poco difícil, sinceramente, porque no es solo la historia en sí, sino más bien es un proceso que vivimos junto con María, ¿no? Estuvimos con ella en este proceso que fue bastante difícil. Entonces, pues conocíamos la historia perfectamente, sabíamos de dónde venía y entonces uno de los retos a los que me enfrenté fue precisamente con ella ir viendo cómo pasar todas estas etapas del duelo para llegar a la aceptación cuando ella, en el momento en que me lo plantea, todavía creo que ni siquiera había pasado alguna de estas etapas, ¿no? Entonces fue difícil pasar todo esto con ella, fue difícil como poner el texto
en estas etapas, pero bueno, también creo que lo logramos, creo que llegamos a buen puerto con con este montaje, y sobre todo que quisimos hacerlo también un poco más poético, por así decirlo, de alguna manera, integrando el teatro de sombras para que se entendiera cada una de las etapas, ¿no? Y pues por ahí fuimos trabajando. María, hace rato mencionabas que había un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la puesta de El día después? Principalmente fue el desmitificar un poquito en el cómo vivir el duelo. Es presentar las diferentes etapas del duelo, entender que es un proceso, poderlo compartir con las personas que están en duelo o las que están cerca de alguien que está en duelo, entender empáticamente este proceso en conjunto y sobre todo desmitificarlo, ¿no? Decir, se vale pedir ayuda, se vale llorar, se vale todo. Fue darle mucho énfasis como en la salud mental y que es que se le tiene que dar ese peso porque a veces pues el duelo se deja ahí como si nada más hubiera vivido los días del funeral o 3 días después y que la sociedad a veces te exige ya incorporarte a tus actividades como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si nada más fueran 2, 3 días de pausa y vas todo. La gente te empieza a exigir a veces, ya no llores, tienes que estar feliz, pues ya es Navidad, ¿para qué lloras? Ya, ¿no? Entonces ¿qué pasa ahí? Y a veces cuando ni siquiera dolientes entiendes que estás en un duelo, pues la vida se hace más complicada. ¿Fue difícil para ti? Ahora ya estás bien? ¿Ahora es fácil o sigue todavía un proceso? No, yo creo que sigue un proceso, no es... A veces se tiene la idea de que el tiempo cura y la realidad es que el tiempo como por sí solo no cura, ¿no? Sí es diferente, sí aprendo a verlo de diferente manera, pero bueno, yo como le decía a Silvia, ¿no? Exactamente ayer mi papá cumplió 1 año, le digo, y mañana que tenemos la función es mi día después, ¿no? Le digo, duele, sigue doliendo, sigo recordándolo, yo no sé cuánto dura el duelo, pero en definitiva sí ya no es lo mismo, sí va habiendo un cambio. Silvia, mencionabas hace rato una parte poética y que hay sombras, un poquito más sobre. Sí, mira, queríamos como mostrar todo esto que pasa dentro de su cabeza, todas estas emociones, todos estos sentimientos que cuando tú sales a la calle al día después, no puedes mostrar. Digamos que el duelo no es políticamente correcto mostrarlo después del día del funeral, ¿no? Ya lo acompañamos, ya estuvimos con él, ya llevó a su padre a la incineración o a enterrarlo, lo que sea, y el siguiente día la vida de los demás continúa, ¿no? Y entonces, para la persona que queda en duelo no es así, su mundo se detiene, sin embargo, tiene que salir con una sonrisa para ser una persona funcional, ¿no? Tiene que presentarse al trabajo, tiene que presentarse a dejar a los hijos al colegio, tienes que salir a hacer las compras. Y entonces ahí es donde viene el que tienes que ocultar tus sentimientos para poder ser funcional en una sociedad que no comprende bien este proceso del duelo, ¿no? Entonces, precisamente por eso metimos el teatro de sombras, para mostrar todas estas sensaciones, todos estos sentimientos, para acompañar un poco todo lo que hay dentro de la cabeza de la persona. Y aparte, metemos también a la tanatóloga, que creo que es una parte imprescindible en la obra,
pero no la metemos en físico, sino la metemos como una sombra también, ¿no? Está la actriz y su sombra se refleja en el teatro. ¿Por qué? Porque decíamos, al final de cuentas, la persona que está en duelo es la persona que tiene que trabajarlo, es la persona que está con todos estos demonios. Y el tanatólogo es una ayuda externa, es alguien que nos ayuda cuando nosotros ya no podemos con esto. Entonces está fuera de mi mundo, pero es parte de este mundo también, ¿no? Está fuera de mi cabeza, pero me está ayudando a acomodar todos esos demonios que yo tengo y que presento, y me está ayudando a cómo poder agarrarme de algo para acomodarlos y salir adelante, ¿no? Entonces, eso es con lo que jugamos con el teatro de sombras en esta puesta en escena. Es un tema bastante fuerte, María. Yo tuve el gusto de ir al estreno y la verdad el corazón se apachurra, ¿no? O sea, sí, gracias, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien tiene, por ejemplo, un espectador que haya ido y está muy reciente? ¿Hay alguna ayuda, hay algún apoyo después de la obra pueden, ¿no? Acercarse a ir a o no? Pues como tal, no, precisamente lo planteábamos antes del estreno y decíamos, ¿qué hacer si precisamente pasa en el público, ¿no? Si a lo mejor alguien se siente mal, teníamos varias teorías que a lo mejor si está en esa situación quizá ni siquiera iría a la obra porque no se permitiría este salir. Pero aún así dijimos, ¿qué haríamos? ¿Qué hacer si esto pasa? ¿No? Y entonces platicábamos precisamente que tendríamos que salir en esa parte de la contención, ¿no? Quizá hacer pausa, retirar y tratar de contener y bueno, en la medida de lo posible, pues orientarla en que pueda buscar este apoyo tanatológico. Silvia, ¿qué comentarios han recibido sobre la obra, ya que se dio el estreno? Pues mira, de los comentarios que más recibimos fueron que salieron con un nudo en la garganta. Sí, es un tema difícil, ¿no? Han salido con un nudo en la garganta, nos han expresado el sentimiento que tienen, que de alguna u otra manera, platicaba, por ejemplo, con una persona y me decía, yo he sido afortunado hasta el día de hoy, no he perdido a nadie, sin embargo, no pude evitar el nudo en la garganta porque, pues, mi madre ya es grande y sé que probablemente voy a pasar por esto no en un largo tiempo, ¿no? Pero de alguna manera también nos decían, está esta parte en donde nos dicen que hay un apoyo, ¿no? Que se puede salir, que algún día podríamos estar bien. Entonces eso como que nos da un poco de esperanza, ¿no? Entonces, y pues nada, varias personas pues nos dijeron pues gracias, ¿no? Gracias por mostrarlo, gracias por decirlo. Y ya es un poco lo que decíamos, ¿no? Que a veces cuando estás en estos momentos hay cosas que a lo mejor te hacen enojar, hay cosas que a lo mejor te hacen sentir mal y que pues no las dices porque te están acompañando, cosas así. Entonces al momento de verlo en el escenario, es así como de, ay, yo lo pensé, ¿no? Ay, yo sí lo sentí. Entonces dices, ya, alguien más lo dijo por mí, gracias, ¿no? Y te sientes como identificado en esa parte, ¿no? ¿Quién está el equipo que atrás? Como tanatóloga está Fernanda Echeverría, ella es actriz, que está haciendo este personaje de tanatóloga. Y con los títeres, en el manejo de los títeres está Iscoatl Trejo, ayudándonos en esa parte. ¿Han considerado después de esta temporada algo más? Un acercamiento un poco más con este grupo en el cual de repente cuesta procesar los duelos? Hemos platicado en lo que sigue
y en algún momento yo les planteaba la necesidad de hacer sinergia con institutos de tanatología o precisamente en lugares en los que puede estar diferentes instituciones en las que se atraviesa por el duelo constantemente, ¿no? Entonces yo le decía, yo creo que habría que acercarnos a esos espacios y tratar de llegar. También en algún momento cuando estaba con la tanatóloga, ella me decía, me parece muy interesante que puedan hacer esto y después platicaremos porque hay poco material, sobre todo de este tipo, pues, que lo podamos acercar a la gente. Casi no es un tema tratado, ¿no? En teatro, sobre todo, dice, entonces sería como por interesante ver qué podemos hacer para poderlo mover o hacerlo llegar. Esa sería mi idea. Oye, María, familiares tuyos, ¿han visto la obra? Directos, todavía no. Van a ir este viernes, mañana. Pero, por ejemplo, el día del estreno, pues fue la esposa de mi papá y y, y bueno, fue mi cuñada, mi cuñado, pero hasta ahí. Pero lo que es mi hermano, por ejemplo, no creo que la quiera ver. Y pues a ver. A ver, yo vuelvo a decirlo, gracias, porque creo que muchas de las frases que mencionaban a uno le pegan, ¿no? O sea, como mencionaba bien Silvia, no se dicen, ¿no? Se tienen ahí, se piensan, pero por ser correctamente, ¿no? No se expresan, ¿no? Y es un poco fuerte, ¿no? En tu caso, Silvia, ¿has tenido algún duelo y en el cual durante este proceso también te llegó y dijiste, ay, sí me duele un poco? Sí, claro. Ahorita está muy reciente la muerte de mi tía, por ejemplo, ¿no? Este, mm, entonces hay como cosas que, por ejemplo, yo estaba en los ensayos, ¿no? Diciendo a la María, no, mira, aquí habla más grito, acuérdate que aquí esto y el otro, ¿no? Y de repente pues me encontraba llorando y decía, no puedes llorar, eres la directora, ¿no? O sea, no, 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 porque pues obviamente te sientes identificado, el fallecimiento de mi tía está hace muy poco, que la verdad creo que yo todavía no lo puedo hablar, ¿no? Estoy como en esa etapa todavía de la negación y experiencias anteriores, ¿no? Experiencias anteriores en la pandemia, la pérdida de la familia de mi esposo y bien decía María hace rato, no sé cuánto dure. Yo platicaba con ella y le decía, no sé cuánto duren los duelos, la verdad no sé, porque aparte cada duelo es individual, ¿no? Le digo, pero yo te puedo decir que mi abuelito, que es una de las pérdidas más fuertes que he tenido, que más han dolido en el alma, se murió hace ya 20 años. Y le digo, y apenas hace como unos 8 o 10 años, yo puedo escuchar sus canciones y ya no lloro, ¿no? Y ya no lloro y lo recuerdo con amor y lo recuerdo con cariño y me encanta volver a hablar de él, ¿no? A diferencia de otras personas que se han ido más recientemente y que pues escucho canciones o oigo, veo algo y todavía lloro, ¿no? Entonces, es muy cierto. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Quién sabe? Uno no lo sabe. Y creo que llegas a esa etapa de la aceptación cuando ya no duele, cuando ya lo recuerdas con amor y te da gusto recordarlo y sonríes al recordarlo. Y cuándo va a llegar eso, no se sabe, ¿no? Pero pues es parte de. María, ¿qué recomendación das para alguien que ha sufrido una pérdida? Yo creo que como la obra lo dice al final es permitirte sentir todo, ¿no? Yo creo que en la medida en que permitimos sentir, podemos ir aceptándolo, ¿no? Porque ir reprimiendo o ir catalogando a veces nuestras emociones, eso está mal, no debo llorar o no, esto yo creo que nos va deteniendo. Entonces yo creo que es permitirnos todo, lo que sea, el llanto cuando tenga que venir,
el gusto, el reclamo, el enojo, ¿no? Y aquí va la otra que es, porque eso es como de doliente a doliente, pero los que están al lado es la empatía, ¿no? Y permitir que a la persona que le está doliendo lo exprese, lo sienta, lo viva como tenga que vivirlo, ¿no? Y porque a veces no es mi primera pérdida, o sea, igual mis abuelos, algunos tíos han fallecido, pero es tan diferente en uno mismo, ni siquiera pues en otro, en mí mismo es tan diferente ver una pérdida a otra, ¿no? Yo a lo mejor las otras pérdidas fuera de esta, les encontraba como similitud en el proceso, pero en esta no. Esta es totalmente nuevo, es otra cosa, es algo que nunca había vivido. Decía la tanatóloga, la orfandad es muy difícil a cualquier edad, ¿no? Y entonces a mí me quedó muy claro algo que decía la tanatóloga y decía, hay dos tipos de pérdidas, los padres o los hijos. Y cuando pierdes los padres directamente, pierdes lo que eras, pierdes la identidad, pierdes el pasado. Cuando pierdes hijos, pierdes la esperanza y pierdes el futuro, ¿no? Decía, por eso son dos duelos que se tratan de diferente manera. Entonces yo creo que en esas características, en esta de la orfandad, es decir, pues solo acompañar a la persona en dejarla expresar lo que necesite, entenderla sin tratar de juzgarla y a uno mismo con mayor razón. Pues que el tiempo se nos acaba, chicas, y ya tenemos por aquí a nuestro siguiente invitado. Un gusto, un honor haber estado ahí. Gracias por el conocimiento que le dejan a uno como espectador. Gracias, María, por haber compartido esto, que es muy fuerte. Y ahora sí, repítenos quién de las dos me repite, dónde, cuándo, a qué hora, todo, por favor. Bueno, estamos en el Centro Cultural El Hormiguero los viernes a las 8 de la noche. Vamos a estar hasta el 30 de mayo, todos los viernes. Es cupo limitado porque estamos en el espacio Ofelia, entonces es cupo limitado. Vayan comprando sus boletos de una vez. La función de mañana ya está agotada y ya hay boletos vendidos para las siguientes funciones. Entonces, si quieren ir a comprarlos directo a taquilla al teatro o en Boletópolis, pueden hacerlo y ya vayan apartando sus lugares para que nos acompañen. Mujeres hermosas, gracias por haber estado con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bye.